El cuerpo de Cristo está bendecido. Amén. Ustedes se pueden sentar. Muchas gracias. Tal cual decía el pastor Luigi, de esos astronautas que andan por la luna y que este es el escenario propicio, cual aeropuerto para que muchos aterricemos. Yo quisiera que nosotros nos correspondamos con el alimento que se nos sirve. Le voy a decir una palabra muy fina que yo espero que quienes estén en la transmisión, si me entienden, no me lo tomen a mal. A veces nosotros parecemos como las meretrices que prestan su cuerpo por un beneficio oneroso. Perdimos la capacidad de estar hace mucho. Prestamos nuestro cuerpo domingo tras domingo. Solamente fíjese y póngase en perspectiva. Su cuerpo está aquí desde aproximadamente 5:30, 5:45 de la tarde, de la mayoría, 6 de la tarde. Su cuerpo ha estado aquí. Ahora ponga en perspectiva su mente, qué cantidad de todo ese tiempo ha estado aquí. De la administración que se hizo por medio de la palabra cantada, sin lugar a dudas, una administración poderosa, Pastor Alici. Si yo fuera religioso le diría que Dios me confirmó el mensaje a través de la... Sí, porque, miren, no les voy a negar, a veces hay temores del lugar que uno tiene cuando va a hablar de estos asuntos eternos, y hay cosas que uno habla con el temor y el temblor debido, porque estamos sobreedificando la iglesia de Cristo, no el club social del Banreservas. Entonces, las cosas eternas ameritan una seriedad que les es propia y característica. Amén. Yo quiero que vayamos a la Escritura. El pastor Luigi ha orado. Ojalá y él haya sido consciente de lo que oró. Porque ya no tengo freno, pastor Luigi. Amén. Amada iglesia, vamos por favor al libro de Hechos, su capítulo 17, versículo 16 al 21. Hechos 17, del verso 16 en adelante. Gracias, Víctor. Sí, porque a veces no por defender, sino por... mi esposa, como no tiene iPad, a veces anota en el teléfono, pero no es el caso de todos. Hemos visto gente aquí jugar hasta el Mario Kart, parece que se acuerda de su infancia. Wellington se ríe, pero lo que estoy diciendo es muy serio. Entonces, sí, esta dinámica del espíritu por el espíritu como que no se entiende bien de pronto, y ojalá y nosotros caigamos en correspondernos por el espíritu con lo que el espíritu está trabajando en algún momento. Que lo que se nos dice desde aquí domingo tras domingo, lo que se nos suelta, no pase a ser como el trofeo de mi colección que yo voy y pongo en mi estantito, sino que cada cosa que recibimos por el Espíritu lo trabajemos para la vida del Espíritu. Si somos gente espiritual, andemos también en el Espíritu. Amén. Háganme entender que usted está aquí, díganme en serio, por favor. Qué bueno. Miren, vamos a leer Hechos 17, versículo 16, lo tenemos allí, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19 nos dirá: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el 21, entre paréntesis, nos dirá: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir:
o en oír algo nuevo. La Escritura es bendita. Dice el pastor Luigi que en ella encontramos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? De un aplauso, por favor. Miren, no, los minutos todavía no están puestos, Madiel. Pónganlo. No, porque él me está haciendo señas. Gracias. Entonces, miren, estamos hablando en este trimestre de la expresión de la cultura, ¿verdad que sí? ¿Estamos hablando de la expresión de la cultura? ¿O estamos hablando de nuevo pacto? ¿Qué es lo que estamos hablando? La expresión de la cultura, ¿verdad? Amén. La expresión de la cultura. A este tema de la expresión de la cultura, yo he querido establecer un pequeño subtema. El subtema lleva por nombre Síndrome de Atenas. Síndrome ateniense, síndrome ateneo, como usted lo quiera llamar. ¿Cómo se llama? Síndrome de Atenas. Bien, miren, nosotros, sin lugar a dudas, siempre estamos expresando una cultura. Desde el momento en el que nosotros nacemos, nosotros tenemos un entorno que, si bien nos forma en el sentido de que ese medio ambiente, ese entorno en el que nosotros nos desenvolvemos desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy, influye directamente en nuestro comportamiento, querámoslo nosotros o no. Es inevitable que desde que nosotros nacemos hasta el día de hoy estamos expresando una cultura. Y la cultura que estamos expresando nosotros es específicamente la cultura que nos gobierna, en el cómo nosotros nos conducimos, en el cómo nosotros nos comportamos, en el cómo nosotros nos expresamos, hablamos, vestimos, comemos, dormimos, hacemos todo, dice la cultura que nosotros tenemos gobernando nuestra cabeza. Amén. Es decir, siempre estamos, en palabras del pastor Luigi, es que siempre nosotros estamos anunciando alguna virtud. Lo que no siempre nosotros estamos anunciando es las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero siempre estamos expresando alguna virtud, siempre estamos expresando alguna cultura. Entonces aquí el problema no es cómo expresar una cultura, sino que el problema viene siendo qué cultura yo estoy expresando. Que les repito, siempre estamos expresando la cultura que tenemos como gobernante. Si te estás expresando como se expresa el mundo, ya sabemos que la cultura que te gobierna no es la cultura del reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando no estamos expresando una cultura? En palabras del pastor Dante Heber, él dice que siempre estamos dando algo. Pastor, y cuando no estoy dando, también estás dando. ¿Lo entendemos? Siempre, hasta cuando no está, mire, por tranquilo que usted se ve allí, usted está expresando una cultura. Cuando nosotros estamos aquí arriba, que usted está frente a su teléfono, usted está expresando una cultura. Cuando yo estoy aquí arriba exponiendo, que usted está haciéndole señas a su compañero, que siempre está expresando una cultura. Cuando usted está en su trabajo, usted está expresando una cultura. Cuando usted, nadie lo ve a puerta cerrada, usted está expresando una cultura. Amén. Entonces, siempre estamos expresando esa cultura. Les digo que el asunto no es cómo vamos a expresar la cultura, porque ahorita en el panel, que dicho sea de paso, ya escucharon que esta noche van a hacer su pregunta, ¿verdad? Lo vamos a hacer así de este domingo en adelante. En el panel, usted de manera inocua, de manera indefensa, puede preguntar, ¿cómo expresamos la cultura del reino de los cielos? Y tú tienes desde que naciste hasta hoy expresando una cultura. A veces tú estás expresando la cultura del mundo y tú no le preguntaste a nadie cómo tú ibas a expresar esa cultura. Entonces, ¿cómo la expresaste? Amén. Entonces, el detalle no es cómo expresarla, sino saber cuál estás expresando. Amén. Entonces, el objetivo de esta prédica es que sepamos qué cultura estamos expresando. Es concientizarnos de que siempre la estamos expresando. Entonces, la cultura del reino de los cielos, nosotros como hijos de Dios renacidos, estamos llamados a expresar ¿qué? Ayúdame a predicar. ¿Estamos llamados a expresar qué? La cultura del reino de Dios. Eso es lindísimo. Eso suena... Mire, esa pudiera ser la próxima máxima que usted postee con su próxima foto en el Instagram. Como hijos renacidos expresando la cultura del reino de Dios. Quedaría excelente. ¿Está de acuerdo conmigo? Excelente pie de foto. Entonces,
La cultura del reino de los cielos, como es una cultura que a muchos de nosotros, hasta mi esposa que dice que nació en el Evangelio, o sea, digo mi esposa porque es el ejemplo más cercano que tengo, todos los niños que nacieron en el Evangelio, la cultura que primero recibieron no fue la del Evangelio como tal, sino la cultura del mundo. Lastimosamente, es lamentable, porque te mandamos a la escuela te educa de alguna manera, claro, hay una educación en casa, a veces muy cristocéntrica, no podemos negar eso, pero de alguna manera la cultura del mundo influyó sobre estos niños y ellos se expresan de sí. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué sucede? Que la cultura del reino de los cielos, como es una cultura que te llega a veces última que la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de Dios te llega última que la cultura de este mundo, entonces esta cultura se enfrenta a desafíos. Se enfrenta a desafíos porque va a encontrar un terreno que no está allanado para sembrar una semilla y que al tiempo me dé un fruto, sino que esta cultura va a tener que arar, trillar ese campo para sacar algo bueno de él. ¿Nos entendemos? Entonces, el primer desafío que tiene la cultura del reino de los cielos es un desafío de forma y de fondo. Esa cultura primero debe desnudar en nosotros aquello viejo para establecer lo nuevo. Y entonces luego de ahí nosotros estaríamos aptos para expresar la cultura del reino de Dios. Amén. Entonces, la cultura del reino de Dios se enfrenta en nosotros al desafío del flaco favor que en ocasiones nosotros le hacemos a Dios y a su reino. A veces nosotros damos un flaco servicio al reino de Dios. Y la cultura del reino de los cielos se enfrenta a ese desafío en que yo siempre le digo a la gente que está en mi clase, mire, si ustedes van a servir, sírvanle al cuerpo de Cristo con amor y con excelencia. A veces el servicio no sale con amor y mucho menos con excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos como desafío la cultura que a ti, papito y mamita, te gobierna. Amén. Yo sé que usted ahí no va a decir amén, pero es así. Entonces, se enfrenta al desafío de que nosotros, en calidad de representantes de esta cultura, a veces parecemos detractores y no representantes dignos de esta cultura, con características como de un embajador. Dice la Escritura que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos comportamos como detractores y no como embajadores dignos, como dignos representantes de una cultura que es mayor a la de este mundo. Amén. Está bien, yo me digo amén, tranquilo, no se esfuerce. Entonces, la cultura del reino de los cielos tiene como desafío el despojarnos de otra cultura paralela para que le podamos comunicar, expresar, anunciar, representar como ella demanda que lo hagamos. Esta cultura, señores, la cultura del reino de los cielos, se enfrenta al desafío de que tiene que despojarte a ti de todo lo que tú has sido. Si tú llegaste al Evangelio a tus 40 años, de todo lo que tú has sido 39 años atrás, y ahora la cultura empezará a trabajar desde un año cero contigo. Para esto le voy a graficar una historia. Ayúdenme multimedia con Éxodo 4:10. En los que ellos me ayudan, yo tomo agua. Miren, Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos de nosotros creemos que Moisés era tartamudo? ¿Verdad que sí? Tartamudo era Moisés, ¿verdad que sí? Ok. Allí en multimedia no le veo la cara, pero levantaron las manos. Excelente. Entonces ahora, Hechos 7:22, por favor. Hechos 7:22 te dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés no es tartamudo. Pues nosotros pentecostalmente creímos que sí, discúlpenme, el sentimiento pentecostal de algunos. Digo pentecostalmente porque me lo enseñaron en la pentecostal, no en la católica. Me disculpan, ¿verdad? Amén. Seguimos. Entonces,
el libro de Éxodo te dice a ti que Moisés, hablándole a Dios, le dice que él es tardo para hablar, que él es torpe de lengua. Y nos lo enseñaron como que Moisés era tartamudo. Entonces, el libro de Hechos 7:22 te va a decir que Moisés fue enseñado. ¿Fue qué? Enseñado. Moisés fue instruido. A Moisés lo agarraron pequeñito, cual vasija, y lo llenaron de lo que ellos querían que él se llenara. Y Moisés aprendió toda sabiduría, toda palabra. Si ahí se hablaban 10 idiomas, Moisés se sabía los 10 idiomas. Si ahí eran expertos en ciencia, Moisés era experto en esa ciencia egipcia. Si ahí eran expertos en cocina, Moisés era experto en la cocina de Egipto. Moisés era experto en toda sabiduría de Egipto. Sucede que el Dios que está llamando a Moisés no es un Dios egipcio. ¿Es el Dios de quién? De los judíos, de los hebreos. No sé cómo eso pueda reñir teológicamente, Wellington. Todavía está cayendo la fiesta del... Miren, entonces, el Dios que está llamando a Moisés es un Dios de una cultura diferente a la cultura en la que Moisés se ha criado. Por eso Moisés se siente tartamudo para poder comunicar las grandezas del Dios que ahora lo está llamando. No es que Moisés es tartamudo, lo que pasa es que Moisés, para expresar las virtudes de aquel que lo está llamando de las tinieblas a su luz, Moisés se encuentra torpe, porque Moisés es excelente de toda excelencia, comunicándose, pero egipciamente. Por eso Dios, cuando lo llama, Dios tiene que decirle: Moisés, quítate el calzado de Egipto. Usted sabe por qué los egipcios casi no usaban calzado. Quienes usaban calzado eran la gente que estaba en la cumbre, en la cúspide y en situaciones especiales. Lo primero que Dios tiene que hacer con Moisés para que comunique la cultura del Dios que lo está llamando es despojarlo de su calzado. Tratando nosotros de entender esto, pudiéramos decir que el calzado de Egipto no nos sirve para comunicar la cultura del reino de Dios. Por eso Pablo más adelante te dirá: calzados los pies con el apresto del evangelio. El calzado que traes del mundo, de la cultura en la que tú creciste, en la que tú eres experto, a Dios no le sirve. En un lenguaje del nuevo pacto y de la verdad presente, esto sería que tú tienes que morir al primer Adán. Tu carne tiene que ser crucificada en la parrilla de la cruz. ¿Lo entendemos así? Entonces, para Dios, para que tú le... Mira, yo le digo a la gente, nosotros a Dios no le servimos vivo. De manera irremediable e indefectible, vamos a tener que morir. Porque a Dios vivos no le servimos. Esa cultura egipcia de tus dioses, de tus ciencias, de tu sabiduría, a Dios no le sirve para comunicar su cultura. ¿Nos entendemos hasta ahí? Yo creo que sí, qué bueno. Entonces, esa discordancia que aparenta en esos dos textos bíblicos, ya vemos que no es una discordancia, es un problema de cultura. Amén. Entonces, otro desafío que la cultura del reino de los cielos tiene es que no comamos de la comida de Babilonia. Se enfrenta a ese desafío porque los únicos que creen que comiendo de Babilonia va a poder expresar la cultura del reino de los cielos somos nosotros, que comemos todo lo que Babilonia nos pone enfrente y más adelante queremos de que expresar, habiendo comido este disparate, expresar la cultura, una cultura tan superior como lo es la cultura del reino de los cielos. Banquetes han sido preparados y nosotros como buenos comensales hemos comido. Y pretendemos desde esa posición y esa postura expresar la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de Dios se enfrenta al desafío de no dejarte comer la comida de Babilonia. Si ustedes se fijan, cuando a Daniel se le presenta esta comida de Babilonia, Daniel dice la Escritura, se propuso Daniel no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Pero es una comida, muchos están comiendo y nadie se ha caído muerto. ¿Cuál es la contaminación que identifica a Daniel en esa comida que él entiende que no debe comerla? Señores, si en algún momento vamos a ser exactos en este evangelio que se nos está predicando, tendremos que ser estrictamente cuidadosos con lo que comemos. Dije que si en algún momento vamos a ser efectivos en este evangelio, si este evangelio que se nos predica es exacto, nosotros vamos a tener que ser estrictamente cuidadosos
con lo que comemos. Ponle el hashtag que más le suba a la comida, el hashtag que más le suba a los ambientes a los cuales nos exponemos. Vamos a tener que ser estrictamente cuidadosos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Babilonia hoy te da comida, pero mañana Babilonia va a precisar que tú te postres ante sus dioses. Y tú, habiéndote comido la comida de Babilonia, no vas a poder resistirte a postrarte ante los dioses de Babilonia. Sí, el asunto aquí es que no corramos con todo el que corre, no riamos con todo el que ríe, no hablemos con todo el que habla. Yo oro que por el Espíritu usted entienda lo que yo quiero comunicarle en ese sentido. Es que la comida te va a intoxicar. Luego de intoxicarte, no vas a estar hábil ni apto para expresarle a esa cultura del reino de los cielos, que dicho sea de paso, es una cultura superior a la de este mundo. ¿Diga? Exacto, o te pone obeso, o te tapa una arteria, o se te va... Wellington es más médico que yo, pudiera explicárselo en unos términos más medicinales. Café sin azúcar, Radamés. Aunque, Rada, no te voy a tirar para adelante. Entonces, amada familia, la comida es importante. Que la comida que nosotros que la dieta que nosotros vayamos a consumir, a ingerir, se corresponda con la cultura del reino de los cielos. Señores, este evangelio tiene su comida. Jesús dijo, la comida y la bebida mía es hacer la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, otro desafío de esta cultura es que nos mostremos tal cual somos para que la manifestemos a ella. En palabras en la administración de Lisi decía que hay caretas que tienen que caerse. Eso no es una mentira. La cultura del reino de los cielos nos precisa íntegros. Ven acá, pero y este... Entonces, la cultura del reino de los cielos precisa de nosotros que seamos íntegros, de una sola pieza. Yo recuerdo a la hija de Cassandra, esa niña piensa muy, ojalá y Cassandra me esté viendo ahora, esa niña piensa de manera muy objetiva. Y alguien le dijo a ella, Catherine, ¿cómo está tu vida espiritual? A lo que la niña responde, le dice, tú no me estás preguntando por mi vida espiritual, tú me estás preguntando por mi vida congregacional, porque de mi vida espiritual nada más sabemos Dios y yo. Tú me ves que yo vengo los sábados y yo guardo el sábado contigo y me siento contigo y tú crees que tú y yo somos dos adventistas iguales. Sí, cualquiera se llama confusión porque somos fieles a esos anuncios que se dan. Quienes lo son, porque decía Víctor en una ocasión que, creo que en su penúltimo mensaje que tuvo, que si le preguntamos al pastor la asistencia de la semana pasada, él dirá que vinieron 70 y es probable que esté hablando mentira, nada más vinieron 30, porque los demás prestaron su cuerpo pero no estuvieron. Eso es muy probable. Eso es muy probable, sí, es muy probable. Entonces, nosotros vemos tu vida congregacional. Wow, tan mal estoy, qué fuerte. Eso es lo que yo pedí. Entonces, nosotros vemos tu vida congregacional y a veces hasta tu vida congregacional le hace un flaco favor al reino de Dios. Porque yo sé que si fuera en el club de lectores del Listín Diario, tú te leyeras todos los Listín Diarios. Pero aquí para leer un devocional, para que te congregues, para que hagas esto, para que hagas aquello, al menos en el hacer te estás quemando, ojalá y en el ser estés completo. Bueno, estas no, nos estamos para no... Dígame que me entiende, dígame amén. Amén. Qué lindo, Dios mío, gané. Entonces, es un flaco, miren,
tiene que llegarnos el momento en el que nosotros seamos de una pieza, porque es que la cultura del reino de Dios, con tu hipocresía religiosa, no puede avanzar. No puede. Dios mío, ayúdame. Porque ser sal y luz está bien, pero fuera de sal y luz tú eres iglesia de Cristo. Sal y luz es el nombre que le hemos dado en la tierra. La iglesia de Cristo es el componente eterno de la que Él compró, limpió para casarse con ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo te preguntaría, ¿cómo está tu vida de iglesia? Y te veo todos los domingos aquí, mandas el reporte que lees el devocional, pero de pronto se está ministrando la palabra cantada y tú, sé que tú no puedes llegar a más de ahí porque eso es lo que eres, pero cuando menos respeta el escenario. Oye, cuando menos respeta el escenario. Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si tú ministraras la palabra cantada desde aquí, lo mínimo que te gustaría es que la gente se corresponda con lo que tú estás ministrando. Sí, ahora él va a estar tranquilo. Lo menos que nosotros, los que ministramos la palabra hablada, precisamos es que cuando ustedes bajan de cantar y de tocar, se correspondan con lo que nosotros estamos ministrando. Eso es lo mínimo que nosotros precisamos. Amén. Entonces, esta cultura tiene como desafío que nos mostremos tal cual somos. En Primera de Reyes 14:6 hay una historia donde la mujer de Jeroboam tiene un niño que se le está muriendo. Y Jeroboam ha prohibido en el pueblo que se consulte profetas, pero su hijo se está muriendo y él precisa ahora que se consulte un profeta, por lo cual él le dice a su mujer, mira, ve donde el profeta Ahías y consulta la palabra de Dios en boca de él. Para ir donde Ahías, él le dice, disfrázate, qué bueno que está allí. Y cuando ella se disfraza y va, que en el versículo 6 es que dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Pero vamos a quitarlo de la revelación dura, yo la traje blandita hoy. ¿Por qué te finges ser otra? El asuntito aquí es que la cultura del reino de los cielos se enfrenta al desafío de que tú dejes de usar máscaras, porque tus disfraces disfrazan tu realidad, o sea, disfrazan, ¿cómo decirte? Te hacen tener una apariencia, pero tu esencia sigue siendo la misma. O sea, tus muchos disfraces no eximen tu realidad. Lo que hacen es exactamente eso, disfrazarte por el momento. Entonces, la cultura del reino de los cielos precisa que tú te quites las máscaras hasta frente a ti, porque hasta contigo la tienes. Cuando te miras en el espejo, no es el que viene los domingos a prestar su cuerpo, a ponerlo en esa silla que bastante acolchada que está. Deberíamos tenerla con alambre de púa. Pastor Luigi, perdón, de pronto, perdón. La cultura de los cielos me tienen con ese teleprompter, ya ustedes saben. Gloria a Dios. Entonces, el último desafío no el último, hay un penúltimo. Otro desafío es que los hijos de Dios entendamos que la cultura del reino es superior a la de este mundo, que es una cultura espiritual. Ahí completa la administración de la pastora Lizzie. Jesús le dice a sus discípulos en ocasiones diversas, mi reino no es de este mundo. Nada de lo que nos ocurre en este plano terrenal puede obliterar el componente eterno que de Dios tenemos. Cuando tú expresas la cultura del reino de los cielos, que es mayor a la cultura de este mundo, nada de lo que te ocurre a ti. ¿Me entendieron? Miren, Jesús, cuando va en una barca, la tempestad sube, él se duerme, por la sencilla razón de que él no vino a morir en barca, por duro que esté el oleaje. Él vino a morir ¿dónde? En cruz. Cuando tú entiendes que la cultura del reino que te envió a esta tierra es superior, entonces estarás seguro y tranquilo, porque nada cuanto te ocurre
te ocurre a ti, ni nada de lo que tienes ni de lo que haces te pertenece a ti como tal. Amén. Qué bueno. El último desafío, que por lo menos yo identifico que al que se enfrenta la cultura... Sienten a José Luis, por favor. Gracias. Está bien. Bien, el último desafío al que se enfrenta la cultura de los cielos es que entendamos que la tierra espera una manifestación. Esa manifestación, esa expresión, eso es lo que la tierra está gimiendo con dolores de parto, porque nosotros expresemos una cultura. Nosotros tenemos que entender que la manifestación que la tierra está esperando no es una manifestación carismática ni pentecostal. El avivamiento de Asbury, ¿qué pasó con él? Ya, el avivamiento de Asbury llegó hasta ahí. La tierra está precisando otro tipo de avivamiento. La tierra está precisando otro tipo de manifestación. No es la manifestación pentecostal de si nos caemos al piso, nos levantamos, de si sentimos emociones, de si lloramos, de si nos reímos. No. La tierra está esperando una manifestación porque esta tierra ha entrado en crisis. Este mundo ha entrado, los sistemas de este mundo entraron en crisis y solo tienen una esperanza de gloria. ¿Saben cuál es? Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria que tiene este mundo. Entonces, el desafío que tiene esta cultura del reino de los cielos es que usted entienda que debe expresar a Cristo en todo tiempo. Que la esperanza que le queda a este mundo es que Cristo se forme en los hijos de Dios. Esa es la esperanza de gloria de un mundo en crisis. Amén. Para satisfacer la expectativa homilética de todos nosotros, sí, la homilética dice que yo tengo que volver al lugar donde empecé, o sea, a la lectura que tuve. Sí. Entonces, para satisfacer esa expectativa homilética, el síndrome de Atenas, como expresión de la cultura, trata de lo siguiente. Voy a volver a leer. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y ese paréntesis a mí me encanta, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. En el Areópago, señores, el Areópago es el centro de la filosofía del tiempo en el que Pablo está caminando a Atenas. Por eso usted verá allí que dice que hay epicúreos y hay estoicos, son dos corrientes filosóficas. El Areópago se utiliza para discutir las cuestiones filosóficas del momento. Era como el club del Banreservas, donde ellos se reunían allí y discutían que si el principio de todas las cosas, que si el hedonismo, que si todas esas cosas. Entonces, ustedes ven que la Escritura dirá que esa gente se reunía allí para, no tenían otro interés que no sea decir o escuchar. Bien, entonces dice la Escritura que ellos no tenían otro interés que no fuera el oír o decir algo nuevo. Levante su mano derecha y diga conmigo: la voracidad del oído. Voracidad del oído. Ellos no están interesados. Ven, mi amor. Está bien, la solté. Ellos no tienen otro interés que no sea escuchar o decir algo nuevo. Pero ¿qué sucede? Cuando Pablo está caminando por el Areópago, en el Areópago hay como si fuera una... la palabra es antañista, pero la voy a utilizar.
es como una especie de altar, donde allí están los nombres de todos los dioses inscritos. Ahí está el Dios que te da el carro, ahí está el Dios que te da la casa, ahí está el Dios que te... Todos los dioses están allí. Ahí hay dioses como un mercadito persa para satisfacer la necesidad de cada una de las personas. Pero Pablo nota que en medio de todos esos dioses, ninguno de ellos es el Dios de la cultura que Pablo expresa. Y hay una inscripción que dice, el Dios no conocido. Y Pablo le dice, miren, yo he notado que caminando aquí en el Areópago, que ustedes son muy religiosos. Vamos a salir de Pablo, vamos a traerlo a siglo XXI, Salilu. Yo evito, cuando yo me voy al Instagram de Salilu, ustedes aparecen en todas las fotos. Ustedes se saben las canciones, porque ustedes están en el grupo también. Ustedes en religión, ustedes sacaron el 100. Ustedes están completos en religión, ustedes no se pierden un domingo. Ustedes saben quiénes son los pastores. Cuando a usted le preguntan en la calle, usted dice, ay, yo soy Salilu. Cuando usted... Yo tengo hasta un capture guardado en mi WhatsApp de unas personas que no se congregan con nosotros, que dicen, mi congregación es Saliluz. Yo lo tengo, pero reprendo el espíritu de chisme, no se lo voy a enseñar, ni le voy a decir quién es. Sí, su congregación es Saliluz, y eso está muy bien. Lo que queremos es ver corresponderse, qué cultura tú expresas, que esté en consonancia con que en verdad tu congregación es Saliluz. Que tu congregación no sea Saliluz, que tú eres iglesia de Cristo, que tú naciste de nuevo, que hay una cultura superior que te gobierna, que no es la cultura de este mundo. Queremos verte corresponderte con eso, porque en religión te está yendo muy bien, pero en la expresión de la cultura nos estamos quemando. Sí, tú vienes a los discipulados, le haces un flaco favor a los discipulados porque... Está bien, no voy a hablar porque luego usted cree que yo estoy hablando de mi discipulado y esos muchachos están muy bien. Últimamente no están viniendo, pero gloria a Dios. Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Confío por el Espíritu. No estoy sangrando por la herida, no, de verdad, mire. Yo sé que como congregación nosotros, en verdad, hemos avanzado hasta en asuntos periféricos y domésticos. El avance es ostensible, se deja ver con facilidad. Pero la expresión de la cultura es algo más allá. Al menos la expresión de la cultura del reino de los cielos, como dijo Víctor en una ocasión, hay que subirle y mucho. Y no es usted que tiene que subirle, tenemos. ¿Se entiende? Entonces, Pablo dice, mira, yo veo que ustedes tienen ahí la inscripción de un Dios no conocido. Y ese Dios no conocido, ustedes sin conocerle, le adoran. ¿Cómo fue? Sin conocerle, tú le estás adorando. ¿Y qué bendita adoración es esa? Eso es como que tú me digas, yo estoy casado con la señora Catalina Almonte. ¿Y quién es la señora Catalina Almonte? No la conozco, pero estoy casado con ella. ¿Y a ti qué te sucede? ¿Y qué tipo de comunión es esa que tú tienes con Catalina, que tú estás casado con ella y tú ni siquiera la conoces? Se parece a muchos de nosotros. ¿Qué cultura estamos nosotros expresando si en religión nos va muy bien, pero tenemos esa inscripción en el alma con ese espacio del Dios no conocido? Y sin conocerle le adoramos. Señores, la adoración es en espíritu y en verdad. Conversación de Jesús con la samaritana, Juan 4. Parecería que en ocasiones estamos expresando una adoración carnal y falsa. No, usted no dijo amén ahí. Carnal y falsa. Porque Cristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de Israel. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué tanto usted conoce al Dios que le llamó? Y no estoy hablando como nos decían en la religión, yo conozco a Dios porque yo tengo 30 años en el Evangelio, yo tengo 21 y... Sí,
¿Qué tanto estamos conscientes de que este Dios que nos ha llamado a nosotros tiene una cultura que precisa que sea expresada? Miren, los países tienen ministerios de cultura. La cultura tiene como fin, como que da identidad a los pueblos y preserva a la vez como ese acervo, ese componente de idiosincrasia, de costumbres, de normas. Sí, eso es lo propio de los pueblos. Y si los pueblos perdieran eso, perdieran su identidad. Amén. ¿Qué tan conscientes nosotros estamos de la cultura del reino de los cielos, que es la cultura que está llamada a gobernarnos a nosotros? ¿Qué tan conscientes estamos de eso? ¿O está con esa pequeña inscripción del Dios no conocido? Yo sé que la respuesta es afirmativa de toda afirmación en la mayoría de nuestros casos. Y gloria a Dios que estamos en buen tiempo. Quizá, lo voy a decir lo más religioso que pueda, y lo detesto decirlo en términos religiosos. Quizá el consejo de Dios para esta noche es que le conozcamos más. Que estemos conscientes plenamente de que aquel que nos llamó para expresar sus virtudes. Porque a veces pareciera que expresamos sus defectos, que Dios no tiene, lo tenemos nosotros, pero a veces parecería. Gente linda, con venir a Saliluz no basta. Mire, no basta. Gracias por venir, le amamos, le abrazamos. Usted ha visto los abrazos que damos, eso no nos pesa porque de eso estamos llenos. Pero hazte una introspectiva, verifica cuál es la cultura que te gobierna y cuál es la que tú estás expresando. Verifica si en tu inscripción tienes a todos los dioses y también al no conocido, y sin conocerle a él le adoras. Tu adoración es vaga, y discúlpame que te lo diga. Vaga de toda vagueza. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la expresión de la cultura ateniense? Se la voy a dar en varios pasos. Religiosidad y filosofía como centro de la expresión cúltica. Religiosidad y filosofía como centro de la expresión cúltica. Eso es el Areópago, eso es la cultura, ese es el síndrome ateniense. Usted ve que Saliluz domingo tras domingo te expone aquí arriba un calibre de palabra. Eso es más que palabra, eso es más que filosofía. Eso es formación por su espíritu. Amén. Segundo, diversidad de dioses o de fragmentos de Dios que se ajustan a lo que me gusta o quiero. Le estoy diciendo en qué se basa el síndrome de Atenas, para que nos identifiquemos con él. Diversidad de dioses o de fragmentos de Dios que se ajustan a lo que me gusta o a lo que quiero. Adoración basada en la carne y la mentira, porque desconocen la adoración en espíritu y en verdad. Sustitución de la vida del espíritu por una vida intelectualoide y de argumentación carente de vida. Apariencia de vida basada en elementos parecidos a esta, cuando en realidad hay muerte imperante. Mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? El que te disfrace de Salilú no dice que pasaste de muerte a vida. Hay muerte en la olla y hay que resolverla. No para mañana, para ayer, hay que resolverla. Ese es el consejo que no me pediste, de nada. Otro elemento del síndrome ateniense es único interés en oír o decir algo nuevo. Y la última, pero no menos importante, continua exposición a la verdad sin asumir un compromiso con ella. Esa es la cúspide, el éxtasis del síndrome ateniense. Continua exposición a la verdad sin asumir un compromiso con ella. La expresión de la cultura del reino debe hallar en nosotros vasijas genuinas, hijos e hijas de Dios en quienes su palabra se constituye el alimento esencial, hijos descalzos de Egipto y calzados con el apresto de su evangelio, hijos sin disfraces que se muestren tal cual son y en quienes la palabra tenga una cabida tal que donde quiera que vayamos sea su expresión.
La expresión de esta cultura precisa gente que no venga a un areópago dominical a escuchar algo nuevo, a excitar sus sentidos, ni expresar adoración falsa. Precisa de personas que hagan un real compromiso con la verdad y que ésta se exprese como ella demanda ser expresada. ¿Quién dice amén a eso? Lo último de todo es que por cada expresión de la mentira contraemos una deuda con la verdad. Y adivine qué, tarde o temprano tendremos que pagar esa deuda. El cuerpo de Cristo está bendecido. Pastor Luis Miguel.